de las páginas, ¿cierto? Ajá. Mi idea, mi idea es como, esta parte la tengo como más como de caricatura, pero Ujú. esa otra que no he podido hacer, por ejemplo, en Photoshop, no sé qué es lo que le hice a Photoshop porque no me están funcionando las herramientas normalmente, ¿me entendés? O sea, como que cuando yo le hago como la pluma, se supone que esa es como una selección, ¿cierto? Ajá. Entonces no, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Yo quiero pues como hacer la cabeza más grande, la selecciono, Ujú. pero no me permite, no sé por qué. Después tengo Si entonces, quieres, abre la imagen en Photoshop, la que quieres editar, y miramos a ver qué es lo que está sucediendo, para yo explicarte qué puede estar fallando. entonces, venía ahora aquí Photoshop y mientras carga te voy mostrando las demás. Ujú. Esta es como la segunda idea, no sé. Ok. Pues ahí obviamente como me falta varias cosas. Ahí pues estoy sacando como los resúmenes de lo que tengo planeado poner. Una pregunta, ese tipo de letra que tú tienes allí, ¿en qué tamaño está? Si tú seleccionas, ¿qué Esta tamaño te muestra? aquí está en 50 y las demás están en 16. Listo. Las que son de 16, bájalas a 12, porque es que se ve grandísimo. O sea, Sí, eso es algo que le suele suceder a uno mucho. Cuando uno está diagramando una pieza, de pronto lo que sucede es que en el momento de la diagramación uno no es consciente de la escala que puede tener el gráfico que uno está desarrollando. Entonces, básense siempre en que la tipografía, digamos, que ustedes encuentran en una revista, por lo general está por grande en tamaño 12. Puede estar más listo. pequeña en algunos artículos, pero si está mayor que 12, ya estamos hablando de que es una tipografía grande. Entonces, para uno poder entender más o menos la relación de texto que está generando, miren, asegúrense de tener conciencia sobre el espacio de trabajo que están generando. O sea, la desventaja, digamos, en programas como Illustrator es que si yo cuadro un área de trabajo, que en este caso es ese área blanca que está allí, pues en la que tú tienes el diseño, se supone que eso es una hoja carta. Y esa hoja carta, Ujú. en el momento en que uno la imprime, pues vas a ver que, digamos, los dos primeros párrafos están llegando casi a la mitad de la hoja carta. Entonces, eso me da una relación de aspecto donde la letra se nota que está grandísima. ¿Listo? Entonces, si uno no tiene conciencia sobre, digamos, el tamaño de la hoja carta, ¿sí? Imagínate una hoja carta, imagínate la distribución, o sea, imagínate una hoja carta en vivo o coge una hoja carta y mira más o menos la distribución que está teniendo las letras para que te des cuenta que los textos se ven demasiado grandes. Hablando de los cuerpos de texto, digamos que el tema del título, del nombre pues, del diseñador, no me parece que esté grande, está bien, ¿sí? Porque ese necesita, digamos, cierta relevancia, necesita ser más grande, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en el caso de los textos, sí te recomendaría yo que los colocaras en tamaño 12 para que no se vieran tan, sí, pues como tan, Tan grande, sí. ajá, Y ocupa demasiado espacio. Sí, 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 correcto. yo también estaba pensando. Bueno, esa es como más o menos la segunda idea. Y ya esta es como la tercera. Ok. Sí, eso es ya la... Entonces tengo como ese dilema con todo lo que se me Pues está viniendo en la mente. a mí personalmente, digamos que me gusta más esta por las fotos que tienes. Es decir, los colores que escogiste para el fondo y las fotos que tienes están muy acordes. eh, por ser un tema, digamos, de época. Sí, porque este es un diseñador, digamos, que tiene con el tema de los años pues, en los que fue en los que creó sus productos y todo eso, pues son productos que han venido trascendiendo en el tiempo
y que casi que se han vuelto objetos icónicos, ¿sí? Entonces, como tienes unas fotografías de época, me gusta, me parece chévere el fondo que estás utilizando, los colores de fondo que están utilizando. Pero, sin embargo, creo que podrías aprovechar de la anterior, de la propuesta anterior, la fotografía en líneas. ¿Esta? Esa, esa Ah, me gusta, me parece chévere y me gusta, no sé de qué manera, por ejemplo, poder copiarla aquí, o sea, poder copiar esa y llevarla a la otra propuesta. Y lo otro es que el nombre, o sea, la tipografía, el nombre de esta también me gusta más que la siguiente. Sin embargo, yo le haría, digamos, unos cambiecitos. Perdóname un momentico, yo te pido aquí control remoto para... Listo. Por ejemplo, en esta parte de aquí, hay un detalle aquí, es que cuando ustedes hagan títulos, ese tipo de cosas, por lo general, como el título tiene una connotación de que es como el tema central sobre lo que uno está hablando, en este caso es el nombre del diseñador, eh, o sea, hay que tratar de remarcarlo, no solamente, recuerden que la única forma de darle importancia a un texto no es necesariamente utilizar la escala, o sea, que sea lo más grande posible, sino que también pueden hacer a través del color o incluso eh, buscar una manera de ubicar, por ejemplo, los textos o el texto que compone ese título de una manera diferente para que llame un poco más la atención. Entonces, yo, por ejemplo, este título de aquí lo ubicaría, o sea, lo haría de la siguiente manera. Por ejemplo, yo selecciono todo, lo que voy a hacer es reducirle el espaciado interlineal y esta parte de aquí abajo, entonces le voy a dar una característica para que se vea como un bloque. Por ejemplo, le voy a cambiar aquí el tamaño de la tipografía y lo voy a poner en 30 y que quede más pequeño. Pues aquí obviamente voy a subir un poco más listo. Y estando así, entonces lo que voy a hacer es jugar con el espaciado del tracking de las letras, el espaciado entre cada letra. Mejor dicho, voy a sacar, hablando de este espaciado de aquí, lo voy a poner por ahí ahí está. ¿En qué número estaba? Es que hay una cosa allí que no me deja ver. Ahí está en ciento la, veinte ¿no? sí, Vanilla Quito. Ay, sí, 120. Ya, listo, exacto. Entonces ahora sí, vamos a cambiarla, por ejemplo, a 800 a ver, un poquito más. Vamos a ponerlo en 1200. Ajá, por ahí más o menos, que quede como una Ah, especie de bloque. ok. ¿Listo? O incluso llevar a esto, por lo menos, en esta parte de acá, vamos a seleccionar todo, centrarlo y luego este de aquí, entonces lo voy a poner un poquito más pequeño. De hecho, ahí quedó ya muy pequeñito. Vamos a ponerlo en 25. Listo, por ahí. Y, bueno, este lo voy a poner en blanco.
y por debajo le voy a poner, y lo voy a poner detrás de. Sí, entonces obviamente que el cuadrado, ahorita tratas de que el cuadrado, lo que pasa es que aquí me queda difícil el tema. Espérate un momentico, a ver, lo acercamos. Au. Listo, entonces por ejemplo ahí. Y ambas cosas las agrupamos. Dale, es que aquí, espérate un momentico. Ya. Sí, entonces en ese caso se ve más, un área, digamos, mucho más grande. La importancia que tiene el apellido, cuando le bajé la escala, se la estoy dando encerrándolo en una forma de color negro. Entonces, digamos que ahí le quito importancia con el tamaño, pero le estoy dando relevancia, o sea, le estoy haciendo recuperar esa importancia con el cuadrado que está detrás. Y queda mucho más llamativa la forma para que sea un foco de atención desde donde empieza la mirada del usuario, del observador. ¿Listo? Ok. Entonces, listo. Ahí ya te devolví el control. Entonces, utilizaría este título, la imagen de abajo que tiene como es como Esta. esa que es como en líneas, correcto. De hecho, esa, pues no sé si vas a hablar de eso que es un sacapuntas, no sé qué es la. Sí, sí, es un sacapuntas que él hizo Listo. en un Entonces, tiempo. esa imagen me gusta, me parece chévere, pues que es como una forma diferente. El man es muy art deco, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente como resaltar los proyectos principales que tiene y todo eso, me parece que, o sea, debería llevarte eso, la imagen y la del sacapuntas para el otro lado, para la tercera propuesta, y ya Para empezar acá. a organizar, digamos, esa parte así. Ujú. Ah, o sea, podría quitar como esta, ¿cierto? Podría quitar esta de acá. La importancia de esa imagen que estás, a mí esa me gusta, la del tren, la que tiene el tren allí, pues porque además el tren es muy, precisamente muy art deco. No sé la Sí. otra imagen que tienes allá abajo, ¿eso es que un traje de astronauta, alguna cosa así? Sí, es que él trabaja, pues es que él trabaja con muchas compañías y pues Ujú. una pues como bastante reconocida fue como cuando trabajó en con la NASA. Entonces pues Y vas a hablar iba, en el artículo algo de eso. sí, ajá, como esos aspectos importantes que él tuvo.
Listo. Yo dejaría la foto, pero de pronto la pondría un poquitico más pequeñita. ¿Más qué? Más pequeña. Ah, ok, más pequeño. Esa fotico ahí la dejaría, sí, porque pues si vas a hablar del contenido, en el contenido de esa parte de la carrera, pues sí sería bueno dejarla allí como referencia. Sí. Ah, sí. Entonces lo que he querido hacer, profe, es, por ejemplo, bueno, tengo esta imagen, ¿cierto? Ajá. Para que me ayudes. Fue en Photoshop porque aquí yo no sé qué fue lo que le hice, no me está funcionando normalmente. No, no sé, uno de esos días que Espérate un estaba momentico, asegúrate de compartirme pantalla completa, porque es que cuando lo cambias a Photoshop no se ve, es como una cuadrícula gris. espérate, entonces vuelvo a compartir. Sí, porque es que en estos días que, que estaba aquí molestando con Photoshop, yo no sé qué le hice, le hundí algo como de 3D, no, no sé, profe, y ya no me volvió, las herramientas no me Te volvieron. cambiaron la herramienta, sí, ya más o menos sé qué es lo que me... Lo que pasa es que Photoshop como es un software en el cual se puede trabajar para diferentes tipos de aplicaciones. Me refiero a que mucha gente lo utiliza solamente para edición de fotografía, otra gente lo utiliza para composición, otra gente lo utiliza para fotomontajes, otras personas lo utilizan, por ejemplo, para la generación de texturas aplicadas a software de renderizado tridimensional, incluso hasta animación. Se puede utilizar en algunas cosas para hacer animación GIF o, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, Sí. Photoshop uno lo puede optimizar o puede optimizar el manejo de las herramientas de la interfaz para diferentes perfiles. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, perfil de animador o perfil de retoque digital o perfil de ilustración o perfil de, sí, las diferentes cosas, incluyendo una que dice 3D. Entonces, en el espacio de trabajo, con el que nosotros hemos trabajado normalmente es el Classic Essentials. Entonces ya te voy a decir cómo lo cuadras. Fíjate que se ve allí la... Ajá, ok. Entonces arriba vas a ver que hay un menú que se llama ventana. Te metes al menú ventana y le vas a dar espacio de trabajo y ahí le vas a dar aspectos clásicos esenciales. Ah, Y ahí ya te ya, aparecen todas las... di razón. Sí, porque, mira, o sea, ay, ya, ay, por fin. Es que no leí. Porque, ya, ya, sí, ahora sí. Porque sí, o sea, por ejemplo, aquí seleccionado como para Siluetearla. hacerle la Ajá. cabeza, hacerle la cabeza más grande y no me dejaba. Entonces se supone que aquí, bueno, aquí ya me dejaría, Sí, ¿cierto? pues ahí no estás, sí, tienes que convertir esa en selección, ¿no? Entonces tienes que irte a trazados, la ventanita que se llama trazados, te vas ahí donde está el cuadradito y le das con control, presiona control y le das clic donde está el cuadradito. ¿Qué pasó? Mira ahí donde dice trazado de trabajo, el cuadradito ese que es como gris, como con un punto blanco en el centro, ¿sí lo ves? Sí, sí, lo Ahí, veo. exacto, párate ahí y le das clic con control. Ya, ahora sí. Pero en el cuadradito, o sea, párate en el cuadradito y le das clic con control en el cuadradito. Ahora sí. Ahí y ya sí puedes copiar, pegar, etcétera. Pero, Exacto, te la vuelves a puedo las hacer. cajas, ¿Y cómo hago para hacerla más grande? archivo, perdón, edición, transformar. Ese fue el mismo trabajo Edición, como que hicimos nosotros con el pirata. estacionar. Sí, no. Transformar y por ahí hay uno que dice escala, exacto. Entonces lo que hace es, ahí si le das distorsionar, lo puedes manejar por cada una de las puntas, pero si le das escala,
lo puedes hacer Ah, ya, ya, ya lo vi. los cuatro al tiempo. Ay, ya, ahora sí, por fin, ya. Ah, eso era. Sí, ya. Ujú. Gracias, profe. Vale. Te recomiendo que le eches una revisadita al video del pirata, del fotomontaje que nosotros hicimos el pirata, que ahí están todos esos comandos de edición, listo, de escala, dispersión, bueno, todo lo demás. Ok, ok. Vale, Listo, dale, gracias, profe. listo. ¿Quién más tiene adelantos que quiera mostrar? Bueno, entonces, muchachos, vamos a hacer una cosa. Para la Profe, próxima espera, semana, perdón. ¿vas a mostrar algo, Juanita? Sí, profe, pues está Listo. esperando a ver si de pronto. No, dale, Pues no dale, tengo dale. mucho, no Eh, tengo mucho en Illustrator. Y ahorita, profe, estaba haciendo unas paletas de colores y ajá. fui a borrar un fondo y no sé qué le di y se borró todo. O sea, decía como, ¿estás seguro? No se guardarán los cambios. Y yo dije, pues, no sé qué le di, entonces le dije como ok y se borró todo. Pues Pero tendría bueno, que saber qué comando fue el que aplicaste. No sé si de sí, pero pronto no, o sea, no cerraste por sé. accidente o alguna cosa así. Sí, Bueno, pero bueno, ahí entonces habría estoy que... pensando como en lo que tenía en las diapositivas de antes. Ya armé el texto, o sea, la parte de la investigación y el texto ya lo armé. No sé si me vaya a caber porque lo voy a hacer así a tres columnas. Ujú. Mm, Yo creo Pero que, entonces, yo pues creo ahí que sí. voy. Esa letra que tienes ahí, ¿qué tamaño está? ¿En 12? ¿O está más Está en pequeñita? 12, sí, profe. Listo. Pues en caso En tal de 12. pronto que a la hora de pegarlo te resulte de pronto algún problema, entonces la puedes bajar un puntico, la puedes bajar a 11, que a 11 todavía es legible. Y eso te ayuda Listo. a ahorrar espacio. Otra cosa que te puede servir es modificarle el espaciado interlineal. El espaciado interlineal normalmente cuando tú generas un texto y le pones tamaño 12, él por defecto en un tema automático, conforme le cambias el tamaño a la tipografía, te va a generar un tamaño, un espacio interlineal predefinido. Pero exactamente desde allí. Por ejemplo, mira que ahí está en tamaño Ok. 12 y tienes espaciado interlineal de 14.4. Pero si tú quieres, por ejemplo, que ese texto ocupe menos espacio, pero siga siendo de tamaño 12, entonces se lo bajas a 12. Sí, mira que ahí el texto es del Ay, mismo sí. tamaño, pero está ocupando menos espacio. Entonces eso también te puede ayudar ahí a hacer que quepa. Tanto que te quepa más texto o que te quepa menos texto, ¿sí? Porque de pronto en algunos casos si te deja alcanzada, que digamos se te acabó el texto y no tienes algo más para adicionarle, pues entonces lo que puedes hacer es aumentarle el espaciado interlineado. Tienes que tener mucho cuidado y en general Ok. todos tienen que tener mucho cuidado que al pegar el texto a veces eh, quedan unas partes del texto por fuera. Me refiero a que sale como un iconito que es como un cuadrado de color, o sea, con una silueta roja y con un signo de más de color rojo. Eso significa que quedó, Como exacto, esto. ese iconito que hay allí. Eso significa que el área de texto es más pequeña que la cantidad de texto. Entonces, exacto, lo que hay que hacer es lo que hizo la compañera allí, jalar el área de texto hacia abajo, o sea, ponerla más grande, o en su defecto borrar, o sea, coger un punto final o un punto, digamos, aparte, un punto aparte, y borrar de ahí en adelante y luego lo que uno borró, pegarlo en otro cuerpo de texto, ¿sí? En otro bloque, para que no se vaya a ver obviamente el texto allí cortado. Hay un detalle que Ok. es bien importante que se me olvidó decirle también ahorita a Nicole, ahorita que me estaba mostrando, y esto es para todos, ¿no? Cuando ustedes estén generando cuerpos de texto, tengan en cuenta de selecciona porfa el texto allí, un momentico,
y dale control T, T de tetero. Sí, con el texto seleccionado y uno le da control T, salen las herramientas de párrafo y carácter. Entonces, ahí en párrafo, efectivamente, miren que hay un chulito que dice separar. Entonces, asegúrense de quitarle ese chulito. ¿Por qué? ¿Qué hace ese chulito? Ese chulito quita los guiones, o sea, evita que cuando uno esté escribiendo, la aplicación me corte las palabras y le coloque guiones. Por ejemplo, si en toda la línea, ustedes llevan una línea horizontal de texto y llega al final una palabra que se llame, que sea conservación por ejemplo, que haga hasta con ser, él coloca un guión y la parte sion la pone abajo. Eso, pues por lo general, digamos, en las revistas, en los periódicos, en las publicaciones en general, eso no es muy usado. De hecho, eso no se usa en las revistas, en las publicaciones en general. Entonces, ¿cómo hacen para quitarle esos guiones? Quitándole ese chulito de ahí que se llama separar. ¿Listo? Para los que tienen la versión en inglés, pues no, obviamente no se llama separar o la traducción no es separar, sino el texto que aparece allí es hyphenate. ¿Sí? Empieza con H. HY penate. Hyphenate. Entonces ustedes le quitan ese chulito y le dan la opción, o sea, eso les permite colocar el espaciado entre las palabras de acuerdo a que la línea de texto llegue hasta el final y que la palabra no se divida. Entonces se ve más bonito y por orden pues también se ve mejor. Entonces, bueno, esos son como algunos métodos que pueden utilizar ustedes para que les quepa el texto. Si necesitan espacio, pues reducen el espacio interlineal. Si necesitan espacio para colocar más texto. Y si el texto que tienen es muy poquito y no lo quieren complementar con más investigación, pues entonces lo que hacen es aumentar un poquitico el espacio interlineal para que pueda cubrir esos espacios. ¿Listo? Incluso no necesariamente tiene que ser en puntos, porque por ejemplo ahí vimos que este texto de tamaño 12 de manera automatizada tiene un espacio interlineal de 14.4. Entonces si yo lo aumento a 14.5 parece muy poco, ¿sí? Porque es una décima de más, pero esa décima se tiene que añadir a cada una de las líneas. Entonces si son 20 líneas se va a añadir 20 veces. Entonces ese punto 1 que se está añadiendo, pues al final sumado resulta en un tamaño bastante grande. Entonces ustedes pueden manejar ahí decimales o centésimas o incluso milésimas para poder cuadrar esos espacios. Entonces para que lo tengan presente allí a la hora de distribuir el texto y que no les vaya a quedar mocho o no les van a quedar espacios ahí en blanco abiertos porque puede verse mal. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra? Listo, profe. Las imágenes están chéveres. No sé si de Sí, pronto vas a porque utilizar algún fondo específico. es que esa es como mi duda principal. Esto forma parte de una parte del texto que habla sobre como un poquito de historia de la ilustración. Ujú. Entonces está Alice en el País de las Maravillas, Jorge el Curioso y este, ¿cómo es que se llama? Bueno, es sobre monstruos, donde viven los monstruos. Entonces son como tres relatos muy importantes para la ilustración infantil. Entonces, pues creo que hay que ponerlos como en las imágenes. Ujú. Pero yo quería que tuviera un estilo así tipo océano. Ya. Utilizar una paleta de colores como esta. Entonces yo pensaba que, por ejemplo, sería chévere poner como unas olas aquí, como que fueran así como en las dos Ujú. páginas, Sí, como y si fuera un poner solo aquí, diseño de fondo y después hace la distribución de las diferentes imágenes a lo largo de todo eso. ajá. Ujú. Entonces, digamos, poner medusas, ballenas, así como en este tipo de ilustración, así. Ok. Como muy tierno, muy infantil, pero siento que eso pues no cuadra con estas imágenes de referencia que voy a poner, que se ve algo como mucho más clásico, hasta los trazos son diferentes. Ujú. Entonces, no sé, profe, si cambio el tema, porque todo el tiempo tenía en mente ese tema como marino del océano, Ujú. pero pues ahora que quiero poner como agregar estas imágenes, no sé si deba cambiar el tema
Pues lo que pasa es o que qué? ahí hay que mirar qué tanto es, o sea, qué tanto es la consecuencia del fondo que quieres utilizar, porque a mí gráficamente el concepto de lo que estás hablando me gusta, me parece pues que las imágenes como el del océano y lo que estás mostrando allí, o sea, visualmente es agradable, pero lo que veo es que no tiene que ver como o no tiene mucha relación con el texto de lo que estás hablando específicamente, porque si estuvieras hablando, digamos, de la ilustración de un libro que tiene la temática del océano, estaría bien, pero tú estás hablando en términos generales de todo, de cualquier tipo de ilustración de libros, ¿listo? De diferentes libros. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Sí tomar la idea del concepto gráfico, porque el concepto gráfico está bien, pero de pronto cambiar la idea del océano por una más generalizada. Por ejemplo, si estás hablando de la ilustración digital, ¿por qué no hacer como una especie de fondo donde se vea una persona ilustrando? ¿Sí? Como la foto de una persona ilustrando, pero en esa técnica que tú ves ahí. Sí, pues si la idea obviamente es que te vas a sentar a hacer la ilustración, ¿listo? Si es una imagen que vas a descargar o alguna otra cosa así, pues entonces ya habría que buscarla pues con otro concepto, porque no creo que ese concepto de gráfico, de visual que tienes allí de las imágenes del océano, pues es muy específica la imagen que estás buscando para generar eso. Entonces, en ese caso, te Ok. recomiendo es que, o de pronto utilizar no las dos páginas, sino, por ejemplo, en una página utilizas estos gráficos que tienes acá y en la otra colocas el fondo así como un océano, como lo que estás haciendo, y sigues el desarrollo del texto. Entonces, puede ser también una opción. O sea, utilizar dos diseños independientes en cada página. Uno que te hable sobre estas imágenes que tienes aquí de referencia, que están muy buenas, y la del lado izquierdo, perdón, la del lado derecho, hacerla con la otra ilustración que me mostraste, que es como la del océano y todo lo demás, ¿sí? Como eso, Ujú. hablando ya sobre otro tema. Ok. A mí la paleta de colores me gusta, me parece chévere, es sobre todo la gama de los verdes, de los tres primeros colores, esos tres, porque el otro, el amarillo y el otro son los de los tónicos, es decir, los que están llamando la atención y entendiendo pues que la gama de los verdes es como los dominantes, ¿sí? O sea, la parte del fondo, como los que hacen matiz, ¿sí? Como que hacen la transición entre los otros dos tonos que tienes allí, que son el amarillo y ese que es como un rosado subido. Entonces, si los quieres utilizar todos, pues a mí me parece que esa paleta de colores te puede funcionar y habría que ver de qué manera en la página del lado derecho, donde vas a colocar las otras imágenes, poder colocar también unas tonalidades que vayan de acuerdo al tema de la ilustración. Específicamente hablando en el artículo que tú estás haciendo, ¿vas a hablar de algún ilustrador en específico? O sea, ¿vas a hacer mención sobre alguien en específico o no? No, profe, los menciono, por ejemplo, acá está, dice, por ejemplo, Hans Rogersbach, el de Jorge el Curioso, Ujú. John Tenniel, el de Alicia en el País de las Maravillas, pero no es con énfasis en ellos, sino mencionando las obras. Vale, y las imágenes que tienes allí corresponden a a esos ilustradores. Ujú, de Ok, las ilustraciones originales. ya te entiendo. Listo. Entonces, algo que podrías hacer es, eh, cuando hagas referencia a ellos, pues trata de colocar como pie de foto, después de la imagen, como una cajita de texto que diga el nombre, ilustración por y el nombre de la persona, para uno poder relacionar allí cuáles son cuáles. Bueno, Pues a mí la idea, o sea, a mí lo que pasa es que cuando tú escoges el tema de la ilustración, pues me parece que, y más cuando es tan generalizado, porque estás hablando de ilustración de libros,
pues hay muchas, o sea, un ilustrador se caracteriza precisamente por la línea de su ilustración. Entonces, como son Sí. elementos tan diferentes y, por ejemplo, el color aplicado en la primera imagen es muy diferente al de la última imagen, entonces ahí eso puede darse como un pro o como un contra, porque uno puede decir, un pro es, bueno, tienes la aplicación de diferentes técnicas, entonces puedes mezclar un montón de técnicas en tu diagramación que vayan de acuerdo a todo esto. Pero también es un contra porque a veces uno se quiere ir por una línea y remarcarla, o sea, remarcar esa línea implica que las otras fotos que uno vaya a utilizar de pronto no cuadran. Pero en este caso no te tendrías que preocupar porque precisamente en el texto tú estás hablando de la ilustración en general, no de un ilustrador específico. ¿Listo? Entonces no te sientas de alguna manera como que si hago un fondo de esto y no pega como con las imágenes, no importa si no pega, porque tú estás hablando de la ilustración en general y precisamente la diagramación debería ser una ventana como para conocer los diferentes tipos de líneas o diferentes tipos de ilustraciones o estilos de ilustraciones que cada uno de los ilustradores implicados de los que estás hablando en el artículo tiene. Entonces, es válido, no hay ningún problema. Ok. Listo, entonces avanza en esa parte. Eh, yo creo que vas a tener que jugar mucho con el tamaño de las fotos, no ponerlas de pronto tan grandes porque si no, no te va a caber el texto. Sí. Entonces trata de encontrar pues allí como el equilibrio y trata de buscar primero unos espacios donde ubicar las imágenes mmm, antes de ponerte a distribuir el texto. Y con el texto, entonces, después de que tengas los espacios de texto, empieza a jugar con lo que te decía, con el espaciado interlineal y con el tamaño de la letra. La puedes variar, por ejemplo, a 11, incluso si de pronto ves que no te va a caber tanto texto y ya tienes al límite, pues ahí casi junto el espaciado interlineal, la puedes bajar a 10, que a 10 todavía sigue siendo una letra muy legible. Obviamente dependiendo de tipos de letras, pero si vas a utilizar esa en particular que tienes allí, pues sí, un tamaño Ujú. 10 todavía aguanta. ¿Listo? Bueno, pero ya como máximo, ¿cierto? O Sí, sea, sí, máximo 10. llama menos de 10, ya ahí sí se va a ver rara. Muy Y no porque pequeño. no se pueda leer, porque sí puede ser legible. Lo que pasa es que ya te va a quedar muy pequeña con respecto a los otros artículos que están haciendo tus compañeros. ¿Listo? Bueno, bien. ¿Qué Bueno, más tiene para gracias, asesorar lo profe. que lleva hasta ahora? Yo, profe. Listo, cuénteme. Bueno, es más como, bueno, no, una más, una recomendación que si me darías, ya te presento. Esta es, esta es mi composición, ya no sé si lo pueden ver. Prácticamente que está cargando. Ya, ahora sí. Ajá, Ujú, ok. esta es la composición que tengo. La duda que tenía, o bueno, que me recomendaste, profe, ¿qué pondría yo abajo como una marca de agua? No sé, pensaba yo poner un arco iris, o sea, por esto de lo de la Polaroid. Sí. Como, pero no sé, siento que quedaría muy, no sé, en primer lugar no sabría dónde lo pondría, o si lo pondría así como en esquinas, o en el centro, no ¿Sabes sé. qué haría yo? Mira la Dime, línea negra que tienes abajo. ¿esta? Esas líneas yo las colocaría como si fueran la línea, pero como el del arco iris chiquitico. Ah, ok, ok. ¿Entendés? O sea, la reemplazaría la línea Mm, negra por el arco iris, o sea, que el arco iris ocupara todo ese largo que tiene esa línea negra. sí. Ujú. Eso haría Ah, allí. ok. Me parece chéverísimo el tema de que hayas colocado las imágenes como si fueran foticos Ujú. tomadas con la cámara, con la instantánea. Sí, Yo de es que, pronto buscaría que a manera de ilustración quedaran un poco más, es decir, que el grosor, ese marco negro que tienes allí, las hace ver muy caricatura y la parte interna donde está la foto, pues ya se ve real. Entonces yo buscaría la manera de hacer que como que esa fotografía se viera más un tema real y tal vez como
como si estuvieran pegaditas. Entonces ahorita te proyecto aquí y te muestro cómo lo puedes hacer. Ok, es que las líneas se las puse fue porque cuando o sea, si las quito no Sí, claro, parecería no se como, ve, pero sí, es entonces que la ya hace te, para, ya te voy a explicar cómo lo puedes hacer mejor sin necesidad de que se vea con esas líneas, sino ok, ok, bajo el mismo concepto que tenés, pero que se vea más real, no tan caricatura. Lo otro que te sí, iba a decir es que mira que ahí al lado, donde están los textos, esos dos bloques de texto que tenés allí, mira que ahí hay texto o espaciado que tenés debajo. Entonces sí, eso trata de te iba que a no se te vaya a preguntar. quedar de pronto el texto ahí cortado, porque ahí tienes el iconito de que falta más texto. Pero mira que yo lo alargo, pero no, Ya, entonces es bueno, ok, porque tenés un espacio de más. Entonces ponete ok, en la última palabra esa que dice retro, dale doble clic, sí, ajá, después del punto y dale suprimir varias veces hasta que se te vale, quite pues, el punto, el punto, ese coso de color rojo. ok, no, sí, es como ya es, ok, Sí, es que sí, tiene varios espacios allí, tiene varios espacios allí, ujú. entonces es, Sí, esto que, ¿cómo lo quito, profe? Esto, uf, como para que se viera más así, no sé, no sé. cerradito, es que hay unos huecos así Ah, los blancos huecos, que, no, pero es que, bueno, dale clic porque ahí mira que tenés, por ejemplo, donde dice fábrica, mira que ahí tiene un guión, entonces lo que les decía ahorita, selecciona por ejemplo ese texto, ese bloque de texto, dale clic, dale control ajá, T y sí, pásate donde dice párrafo, en la ok, pestañita al lado, esa, ujú, y quitarle donde dice separar. ¿Listo? Ahí en este caso, digamos que él, como te pasa la parte hacia abajo, ujú, ahí no o sea, sí, van a haber algunas palabras, por ejemplo, ahí donde dice un cuerpo rectangular fabricado en plástico, no sé qué, mira que ahí la palabra que tenías fabrica y con un guión do abajo, se te abre ahí, pero es por el sistema de alineación que tenés que es justificado. Entonces, si lo querés justificado, obviamente él te va a generar esos espacios. Pero si no lo querés justificado, entonces lo puedes alinear a la izquierda. Y alineado a la izquierda, pues te va a quedar el S, exacto. No te va a sí, quedar, pero ya no, claro, no ajá, te va a quedar al otro lado. Entonces la tenés forma, esas sí. dos opciones. A mí me parece que como estaba se ve bien. O sea, me parece que en bloque se ve bien. Ah, no, solo lo digo por si está mal así o Ah, reviso, no no, sé no, si se no, ve así yo lo eso. veo bien. A mí, pues, de hecho, me gusta que quede de esa manera. Y ya vos Ah, ok, definís exacto ok. si querés que quede separado o no. Yo creo que es mejor así porque igual ya lo tenías cuadrado con el texto, entonces para volver a Mm, cuadrarlo es diferente. ujú, sí. No, a mí me parece que se ve Ay, no, bien. O sea, ahí está bien. Entonces, no sé, algo demasiado texto, profe. no, yo Debería lo veo cortarlo. bien. Mira que yo veo que está equilibrado, ¿no? O sea, no tiene mucho texto porque finalmente los bloques de texto que tiene son pequeñitos. Entonces, Ok. me parece que la distribución está bien. Tú dijiste algo de la letra. ¿Cuál es el mínimo? Yo tengo en No, 10. o sea, en 12 está bien, en 10 eso. Si la letra que tenés Ok. allí es 10, sí, no hay problema. Ujú. Y ahí está. Ah, ok. Ujú. No, Ya eso es muy menos de 10 grande. ya obviamente no es que no se pueda, no es que no pueda ser legible, lo que pasa es que se va a ver ya rara con respecto a los artículos de tus otros compañeros porque seguramente algunos utilizan el tamaño de letra 12 y entonces se va a ver 2 puntos más grande o 3 puntos más Claro. grande. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces te Ah, voy a y lo de la explicar marca de acá, agua. Ah, ok, ok, ya. te voy a compartir aquí pantalla para mostrarte una manera, por ejemplo, de hacer el tema de las fotografías. Ok. Entonces, más o menos, vos tenés una parte que es como un cuadrado de color gris y que es aproximadamente, digamos, un gris como al 30%. Y encima, entonces, si vos le colocas, obviamente, un cuadrado blanco, pues
digamos que se va a perder. De hecho, creo que este es más, inclusive creo que es más, es como por ahí. Y entonces se pierde ahí un poquito el tema. Entonces lo que puedes hacer es lo siguiente. Pero un momentico, yo bajo una imagen que necesito una imagen cuadrada. Bueno, no importa. Voy a bajar. Ah, no, venga, bajemos esta de aquí. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta imagen acá, listo. Supongamos que esta sea la fotografía. Entonces vos tenés aquí el esquemita de la foto. Entonces, ¿cómo hacerlo resaltar? Entonces hay varias maneras. Una manera de hacerlo resaltar es colocándole una sombrita por debajo. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Seleccionas acá, le das aquí efecto y buscas acá donde dice estilizar. Aquí hay una opción que se llama sombra paralela. Entonces mira que ahí aparece la sombrita. Esta sombrita vos la puedes colocar, por ejemplo, en 15 y le decís que la distancia del offset, es decir, cuánto desplazamiento querés de aquí y de abajo, por ejemplo en X, que es este de acá, dices que sea 0 y en Y que se baje un poquitico, ¿sí? Y ahí está. Ah, bueno, esta es la que tanto querés que sea desenfocada. Por ejemplo, lo voy a poner en 2 ahí y le das OK y mira que ahí resalta de una. ¿Listo? Esa es una Ok, manera. ok. Y la otra, que era lo que te decía que se veía pues como chévere, es tratar de que las imágenes no siempre se vean así, porque se ve como muy formal el tema, sino, por ejemplo, tratar de que estén así giraditas. Ok, ok. Y que se vea más como que es un tema de mano humana, ¿sí? Como que están acomodadas por la mano humana, así un poquitico sin que eso te vaya a interferir obviamente con los bloques de texto que tenés a los lados. Pero mira que aquí hay otro detalle que también lo hace chévere, y es que si por ejemplo haces como una especie de cinta donde estés pegando la foto. Entonces, por ejemplo, para hacer la cintica, mira lo que voy a hacer. Voy a coger este cuadradito, lo voy a poner, por ejemplo, 20% para que sea como el color de la cinta de enmascarar. Y fíjate que por aquí hay unas herramientas, yo me acuerdo dónde es, estas, ¿sí? Hay unas herramientas que sirven para hacer esto. Espérate un momentico, yo lo aplico en una más grande para que lo pilles. ¿Sí? Entonces crean como esas superficies irregulares, como si uno hubiera arrancado la cinta eh, por ahí. Entonces si yo le doy doble clic, por ejemplo aquí le puedo mover la intensidad, el tamaño de la... ¿sí? Ahí está en 35 por lo menos, entonces es este tamaño. Pero si yo le doy doble clic y le digo, por ejemplo, 12 ángulo, ahí está en cero, entonces lo hace en este sentido. Entonces le voy a decir 90 y la intensidad se la va a subir un poquitico. Bueno, no la intensidad, sino aquí es la complejidad. Vamos a ponerle 3. Listo, y le digo OK. Entonces pilla lo que hace ahí. ¿Sí? Es como si estuviera arrancada la cinta. Eso es lo que voy a hacer, lo que voy a aplicar aquí. Entonces vengo acá y le pongo aquí este pedacito y acá. Entonces ahí se ve como una especie de cintica. Y para finalizar el tema, a esa cintica le das transparencia. Le bajas la transparencia, por ejemplo, aquí a 40%. No, quedó muy transparente. Vamos a ponerle en 60. 60% y se la pones aquí encimita. Qué chévere, sí. ¿Sí? Entonces Ah, incluso, espérate un momentico, que queden
así en 80%. Entonces mira que queda como si tuviera una cintica arriba. Incluso puedes hacer lo siguiente. Vamos a ponerla un poquito más larguita y lo que voy a hacer es ponerla aquí. ¿Listo? Entonces píllate que ahí le da como más realismo al tema. Incluso, qué sé yo, poder averiguar, no sé qué parte vayas a escribir allí y tal, pero si estos son fotos, por ejemplo, la gente tiene mucho la tendencia a utilizar este tipo de fotos instantáneas porque precisamente es como guardar el recuerdo en un momento específico. Entonces colocarle, qué sé yo, Mm, digamos la fecha, ok, pero colocársela como si estuviera escrita a mano, como en una tipografía, sí. qué sé yo. Yo busco una fuente por aquí. Ahí lo que pensaba yo poner era el modo de la foto, es como son 6 modos de foto, Ujú. entonces pensaba poner el modo de la foto ahí, pero Vas a explicar sí, sí, eso. sí, Entonces puede ser, ok, digamos, entonces vamos a colocarlo ahí. Yo busco un tipo de letra. Es que yo no tengo instalado aquí nada de que le. Pero, por ejemplo, digamos es esto. que, ok, ujú, Entonces aquí como decirle, sí, como una tipografía escrita a lapicero, más o menos, una vaina así, y como si estuviera escrita ujú, acá, o ponerle otra por aquí. ok, ujú, Sí, como escrito allí encimita, como el lapicero, entonces pilla que se ve chévere el tema así. sí, ¿Listo? Entonces eso te puede ayudar a ok, y enriquecer no lo había bastante pensado. el tema. Claro, profe, sí, no lo había pensado. Dale, muchas gracias. Listo. Bien, ¿quién más? Profe, yo quería Dime. una sugerencia. Ujú, Like, no, no te vamos a mostrar todavía pantalla ni nada porque pues no hay mucho que mostrar. Eh, o sea, no quisiera porque está muy incompleto. Está como muy revuelta la información. ujú. Y como yo me voy a encargar del diseño de interiores, me quería como centrar en uno, que es el minimalista. Ok. Entonces la información la estoy como eh, o sea, la tengo clasificada como, por ejemplo, primero el concepto del minimalismo en cuanto a interiorismo, luego como, por ejemplo, poner la paleta de colores, formas, líneas y poner una que otra imagen de cómo se vería por dentro. Ujú. Pero como tal, quería como especificar que interiorismo, pero minimalista. Ya. Que No quería ahí como, yo es que creería que interiorismo la sí se me hace clave, súper amplio. mira, la clave del éxito, pues te lo confieso acá, yo no soy muy bueno haciendo en diseño gráfico, ¿no? Haciendo diseño Ajá. gráfico, particularmente el minimalismo. Porque a veces uno siente, o sea, con el minimalismo a mí me pasa algo y es que cuando yo estoy diseñando pues digamos un texto o alguna cosa, es decir, tengo bastante información y empiezo a ponerla dentro de una composición, siento Sí. que a veces le falta algo, pero es como contradictorio porque precisamente el minimalismo es eso, es como lo básico, es llegar a una simpleza tal que la misma estética hable por sí misma, o sea, la misma estética simple hable por sí misma. Entonces, Ajá. es como contradictorio porque como siento que le falta algo, pues siento que como si no estuviera terminado, pero pues que realmente el minimalismo es así. Entonces, te podría dar un consejo y es que búscate unas fotos, si tú estás hablando del minimalismo en la parte de los interiores, del diseño de interiores, Ujú. búscate unas imágenes que sean bien impactantes, o sea, que no tengas que hacer mucho esfuerzo en el tema de la diagramación, porque las propias imágenes sean las que hablen por la diagramación. Ajá. Entonces, en ese caso, busca unas buenas imágenes. Yo creo que una buena
digamos, un buen sitio donde puedes encontrar algunas imágenes y todo eso, puede ser en Pinterest, en esa red social, Obvio. porque ahí hay Sí, muchas sí. cosas que están relacionadas con el tema de diseño de interiores, bueno, de diseño en general, independientemente del aspecto creativo pues que tenga la profesión. Pero en general, Ujú. allí puedes encontrar muchas imágenes muy impactantes y muy buenas que te pueden ayudar a hacer eso. Entonces, trata de hacer fondos como blancos, escoger una tipografía de estas delgaditas. eh, no sé, yo creería que, por ejemplo, sí, cuando yo me imagino, cuando yo pienso en minimalismo, yo veo muchas tonalidades blancas, mucha tipografía así de este tipo, que son tipografías muy geométricas, que Sí. son tipografías delgaditas, sí, que me dan como un sentido creativo. Ese es como Sí, ese porque tipo de esa era cosas. como la idea en general, pero también a veces hay como diseños muy sencillos pero funcionales. Tú has visto que, por ejemplo, en un segundo piso, no sé, que es uno de los que más me encanta, ponen como una tela y te acuestas encima de eso y hace, o sea, es como que juegan con los espacios y Ajá, hacen que el espacio, o sea, como que a eso me quería referir. sí. Entonces, no sé si son como dos temas distintos, fusionarlos, mejor hablar del funcional y no del minimalista. Es que es muy como amplio el tema. Pues es que en ese caso, si tú tienes dos vías, yo sí te recomendaría que cogieras una. Coge una de las Ok. dos, porque va a ser Ujú, mucho más fácil poder expresar la relación de las imágenes con el contenido. Que no es lo mismo tener ujú, dos imágenes diferentes, o sea, sobre dos temas diferentes. Entonces, cuando uno ve, o sea, por lo general, cuando uno está, digamos, hojeando una revista, a uno le sucede que uno lo primero que hace antes de leer es sentarse a hojearla, a hojear la revista, pero para ver las imágenes. Y después de que a mí las ujú. imágenes me llaman la atención, ya entonces sí empiezo a leer el texto porque digo, bacano esto. Pero si encuentro imágenes como que unas no tienen que ver con otras, se va a hacer raro allí. ¿Listo? Entonces sí te recomendaría que escogieras, o sea, te metieras por una de las dos vías. Mira que una forma Ok. diferente de hacer, por ejemplo, un contenido minimalista es este, mira. Aquí por lo menos se ve que son obviamente dos páginas, pero mira Profe, yo que... no estoy viendo nada. Ah, perdón. Prácticamente les comparto pantalla. Entonces, te iba a mostrar esto. Bueno, Ok. primero, el tema de las tipografías. Sí, mira que cuando hablamos de tipografías, son tipografías muy geométricas, delgaditas, de palo seco, con poco, como sin serif, ¿sí? De acuerdo a lo que veíamos Ujú. con la tipografía, sin adornos, como fuentes muy básicas. Precisamente llevan ese concepto minimalista. Lo otro es que, mira, por ejemplo, este tipo de diagramación. A veces el tema de la diagramación se puede expresar también con el uso del espacio. Mira que hay Sí. un bastante espacio blanco que le da como el carácter minimalista, lo lleva uno a pensar precisamente en ese carácter minimalista, porque uno cuando, o sea, si usted se imagina o a usted le preguntan, ¿cuál es el color? O sea, si yo le digo a usted minimalista, ¿en qué color piensa? Pues en blanco. ¿Listo? Entonces, mira que los espacios blancos, grandes, todo eso puede llevar a hacer, o sea, modificar las líneas de texto para hacerlas un poquito más pequeñitas, puede ser un tema para llamar la atención. Y otra cosa muy chévere que estoy viendo acá en este artículo de aquí es mirar no solamente la ubicación de los cuerpos de texto y lo que te decía de los bloques grandes blancos, sino por ejemplo la forma de dividir las imágenes. Mira que esto es una sola imagen y lo que hacen es Ujú. dividirla en dos, simplemente para hacer coincidir con el ancho de las columnas. Digamos, aquí hay una y aquí, digamos, otra columna. Entonces, esto también puede Sí. ser una opción. Por ejemplo, buscando, por ejemplo, digamos que tú vayas a utilizar esta imagen y poniéndola aquí, usar precisamente lo más destacado de esta imagen, que puede ser esta partecita de aquí,
voy a sacar entonces uno de estas dos con control 8 para que quede un trazado compuesto y aquí las divido así y aquí coloco por ejemplo un bloque de texto. Ajá. Ya, entonces ese tipo de cosas te pueden ayudar también ahí con el espacio, a distribuirle el espacio de una manera. Mira que el minimalismo también es muy de contrastes. De hecho, si tú lo ves, Sí, mira que es blanco, negro, de pronto tiene un gris por ahí de mediación, pero por lo general el minimalismo tiene mucho contraste. Entonces, eso mismo se puede expresar en el artículo. Mira que aquí es neto, blanco y negro. O cuando tienes, por ejemplo, esto, mira que este elemento está haciendo contraste con respecto a todo el espacio eh, diferente. Entonces, trata de pensar como en esos detalles de manejo de colores, de los espacios, de que siempre hay contraste, o sea, el minimalismo es de puros contrastes, de un espacio grandotote de color blanco y algo pequeñito que está llamando la atención con un color que contrasta en el fondo. De que sí. tengo este espacio grandotote en escala y esto es una escala pequeña, de que, sí, o sea, como ese tipo de detalles. Entonces, poderlos aplicar, mira que aquí tengo lo mismo, es el mismo concepto de ahorita. ¿Sí? Contraste de color, contraste de escala, contraste de equilibrio. ¿Sí? Aquí no tengo nada y aquí está todo. Entonces, es como eso, es tratar de buscar ese elemento. Mira, aquí está lo mismo. Y por lo general uno ve las imágenes de minimalismo y todas son el mismo tema. ¿Sí ves? Ujú. Entonces, aplicarlo de esa misma manera así en el artículo. De pronto puedes utilizar una parte donde se vea mucho y otra donde de pronto el texto sea de un color gris clarito y delgadito. Por ejemplo, una tipografía como de este tipo, por decirte algo. Así y ponerla, por ejemplo, a un gris al 50%. Entonces mira que ahí genera como un contraste con respecto a otra que de pronto yo pueda tener por acá, que sea más grande y que adicionalmente, ya, entonces ese tipo de contrastes entre escalas, colores con respecto al fondo puede también ser un atractivo pues para ese tipo de tema que estás escogiendo. Bueno, ya Sí, ahí lo que te digo, ahí depende de las imágenes que bajes, que expresen mucho. dale, profe, gracias. Bueno, ¿quién más tiene ideas por allí? Bueno, listo. Entonces, muchachos, vamos a hacer una cosa. Como la próxima clase es la última asesoría que vamos a tener, pues traten de avanzar lo que más puedan con ese tema para que quienes de pronto no pasaron a revisión ahora, entonces lo puedan, podamos hacer esa revisión la próxima semana. Y entonces vamos a ver, permítame un segundito, yo busco aquí eh, el tema de la identidad corporativa para que empecemos a ver, eh, a pensar en eso, en el nombre, eh, digamos, en la parte gráfica, en miras al ejercicio final. ¿Listo? Entonces, un segundito, yo busco acá. Bueno, primero les quiero compartir un documento. Entonces, por ahí por la sala de chat, les voy a compartir este documentico. Ya les voy a mostrar.
Bueno, les voy a compartir este documentico que son como 3 hojitas. Sí, son como 3 hojas, o sea, 6 páginas o 5 páginas, de pronto es menos. Que tienen, digamos, un texto cortico que habla acerca de cómo escoger el nombre para una empresa o el nombre para un producto, pues para una marca, sugerencias para la creación de un eslogan, pues como una frase que acompaña a la marca y que es una frase publicitaria o que por lo general se explota en términos publicitarios y de mercadeo para dar a entender la idea central de lo que es el producto o es la empresa. Ejemplo, el eslogan de la vivienda, por ejemplo, su dinero puede estar en el lugar equivocado, que es un concepto de kilometraje. ¿Sí? Se le llama así concepto de kilometraje. eh, Eso es un término publicitario. Entonces se le llama concepto de kilometraje porque es un concepto que yo lo puedo poner en diferentes contextos y va a funcionar. Entonces ustedes, por ejemplo, ven que esa frasecita como eslogan representa a la vivienda, obviamente dando a entender a las personas que o sea, traiga el dinero a la vivienda, que aquí está bien administrado, aquí va a tener los mejores rendimientos, aquí va, sí, digamos que esa es la idea de fondo, pero en el caso del concepto de kilometraje es que cabe como frase, una frase de varios sentidos, de doble sentido, en varios contextos. Entonces, por ejemplo, Da Vivienda utilizaba esta campaña en el Mundial del el periodista Ricardo Jorge, no sé qué, que estaba como en el lugar equivocado porque eran situaciones donde estaba el hombre que se mostraba allí y después tiraban allí el eslogan, su dinero puede estar en el lugar equivocado, traiga la vivienda, bla, 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 bla. Entonces, así como esa parte, pues han visto ustedes que comercialmente hablando, en términos publicitarios, la vivienda ha incurrido en varios escenarios donde esa frase o ese concepto del eslogan, pues da resultado, ¿sí? Para precisamente generar recordación y posicionamiento de marca. Entonces, aquí hablan un poquito de eso, de cómo escoger un eslogan, de qué debe representar un eslogan, bueno, todos esos detalles. Entonces, me gustaría que eso lo leyeran para que lo tuvieran claro y adicionalmente para que lo aplicaran en el ejercicio que cada uno de nosotros va a hacer. La idea es que cada uno de ustedes cree una identidad corporativa, ya sea que ustedes utilicen el nombre de ustedes o utilicen el nombre de cómo les gustaría a ustedes a futuro que se llamara, por ejemplo, su empresa o lo que sea. Incluso esto también les va a servir porque a veces, digamos, a la hora de crear productos, ¿sí? Los diseñadores industriales básicamente lo que hacemos es eso, es crear productos que responden a una necesidad, a una problemática. Y entonces cuando ustedes estén creando productos, pues una muy buena manera de explicar la idea es nombrando esos productos, o sea, dándole una identidad de marca a ese producto, porque es más fácil vender un producto que se llame pupitre a tener que explicar que esto es un escritorio que está hecho en madera, en no sé qué, bla, bla, así, todo este tipo de cosas, sino que ya pupitre está encerrando, pupitre como marca, digamos, está encerrando todos los detalles o características tangibles, intangibles que tiene la propuesta que nosotros estamos presentando. Entonces siempre es mucho más fácil llamar a un objeto por su nombre comercial o su nombre de marca que tener que explicar qué es. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe qué es el icopor, ¿correcto? Pero no todo el mundo sabe que icopor es una marca comercial. Es decir, el material como tal no es icopor, el material como tal es poliestireno expandido. Pero ese nombre como medio científico que es poliestireno expandido, pues nadie lo utiliza. Todo el mundo tiene en la cabeza que icopor como marca comercial pues representa lo que es el poliestireno expandido. En el caso, por ejemplo, de algunas marcas, entonces también sucede que muchas marcas se convierten en el producto, o sea, se convierten en la representación del producto. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de chiclets, ¿sí? Chiclets es una marca, pero cuando usted va a una tienda y dice, véndame un chicle, pues
no necesariamente está pidiendo el chicle Adams, ¿sí? Sino que le pueden vender un Motitas o le pueden vender de cualquier otro chicle. Entonces, esa marca Chiclets fue confundida con el producto que, digamos, que está precisamente comercializando bajo su nombre, que el producto es goma de mascar. Pero entonces nadie va a una tienda a decir, véndame una goma de mascar, ¿sí? Sino que todo el mundo lo habla, o véndame un Motitas, o véndame un chicle, o véndame un no sé qué, o una cajita de chicle amarillo, etcétera. Entonces, miren que aquí cobra importancia el tema porque desde el punto de vista de la presentación de una idea, de un proyecto, pues uno puede decir más y dar una identidad gráfica, una identidad corporativa al medio que uno quiera hacer si uno tiene una marca. ¿A qué me refiero? A que ustedes ven que, por ejemplo, Coca-Cola, por tener su marca, su logotipo, y adicionalmente que ese logotipo sea rojo o tenga pues tonalidad rojo, blanco, gris, negro, pues las comunicaciones de Coca-Cola pues se manejan con esa gama cromática de colores y de alguna manera le están dando una identidad a la empresa, están generando recordación sobre los valores, sobre los principios, sobre el producto, sobre los beneficios, características tangibles e intangibles de ese producto como tal. Entonces, esto es lo que la invitación es a esta, que piensen ustedes que a la hora de promocionar un producto o de explicar una idea, pues esa idea ya venga con un aspecto corporativo que haga que sea mucho más fácil de explicar. Entonces, bueno, este documento habla sobre eso, cómo escoger una identidad cromática, cómo buscarla, cómo generar una identidad visual distintiva, estrategias para las definiciones de identidades cromáticas, bueno, apropiación de colores, conclusiones finales, cómo escoger nombres, que los nombres deben ser cortos, sonoros, bueno, etcétera. Habla sobre el diseño de logos, consideraciones sobre requerimientos de diseño, bueno, bocetación, etcétera. Entonces, me gustaría que se leyeran eso. Y ahora sí, les voy a mostrar la presentación. Entonces, la presentación que vamos a ver es esta. Esto va, digamos, en contexto del, como les decía, del proyecto final, que la idea del proyecto final es hacer una especie de diseño de portafolio. O sea, una multimedia y desarrollar la interfaz de una multimedia que le permita a las personas conocer quién es usted como profesional, es decir, quién es usted como en este momento los futuros diseñadores industriales, qué proyectos han desempeñado, qué partes importantes tienen ustedes en esos proyectos, cómo los desarrollaron, cuál es la idea, dónde los pueden contactar, quién es usted, ¿sí? Es decir, cuál es su hoja de vida, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces más o menos eso es lo que vamos a generar. Entonces, bueno, una parte importante del diseño de portafolio es la identidad corporativa. La identidad corporativa, pues, ¿qué es? Es un conjunto como de atributos y valores que las empresas, un producto, en general cualquier individuo posee, ¿sí? Entonces es como lo que describe la personalidad, la razón de ser, el espíritu o el alma. Es como lo que hace que uno se destaque de los demás. Por ejemplo, o sea, parece mentira, pero hay unos aspectos gráficos y específicamente hablando de los logos, ¿sí? Aunque el logo es un término pues, que está mal utilizado, ya les voy a explicar ahora más adelante por qué. Pero hablando de los logos de las empresas o de las marcas o de los productos, tienen un detalle y es que no solamente se ve como el aspecto gráfico, sino que la gente empieza a relacionar con ese logo, con esa identidad gráfica, una serie de valores o detalles que precisamente se están asociando a la empresa, de dónde proviene. Entonces, por eso se habla de que la marca tiene un valor, tiene un costo y, por supuesto, nosotros podemos ver comercialmente hablando que las marcas le agregan valor a los productos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que usted compre unos jeans Levi's, que es una marca de peso tradicional, que ya está posicionada, que es una marca que lleva muchísimos años en el mercado, que es una marca costosa, ¿sí?
a comprar unos jeans, por ejemplo, bueno, qué sé yo, jeans roticos, ¿sí? Que es una marca que no conoce nadie. Entonces, el producto puede ser de la misma calidad, podría tener el mismo diseño, pero la marca va a posicionar a uno mejor que al otro. Y probablemente muchas marcas inflen el precio de los propios productos, ¿sí? Precisamente porque son marcas reconocidas. Otro ejemplo, cuando usted ve la manzanita de Apple en un computador, en un celular, en un reloj, en un mouse, bueno, en una tablet, ¿usted qué puede percibir de ese producto? Pues puede percibir que es un producto costoso, que es un producto de alta calidad, que es tecnológico, ¿sí? Que, bueno, que es exclusivo, y todos esos valores y todo eso que usted puede percibir, lo percibes porque el producto tiene simplemente esa manzanita. Si no tuviera la manzanita, sino que tuviera, qué sé yo, un hueso, pues no estaría diciendo nada. Así el producto sea todas esas características, ¿sí? Sea de buena calidad, de alta tecnología, de buenos materiales, acabados, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la identidad corporativa, hace que obviamente los productos sean reconocidos mucho más fácil, que se conviertan en objetos de deseo. Entonces, es bueno que ustedes sepan esto para que lo puedan aplicar en sus futuros proyectos. Entonces, bueno, la imagen, la identidad corporativa es la imagen que refleja la empresa a través de la personalidad y que lo va a hacer que se identifique a los demás para colocarse a mayor o menor escala. Es decir, esto es lo que al final va a vender lo que es el factor diferencial, o sea, por qué usted como diseñador se va a destacar. La imagen visual es uno de los medios prioritarios que más usan las empresas para transmitir y manifestar su identidad mostrándola al público. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer a la hora de generar un diseño corporativo? Entonces, a la hora de generar el diseño corporativo, primero lo que uno debe hacer es analizar la empresa, es decir, recopilar la información sobre la empresa o sobre el producto. Por ejemplo, si yo fuera a montar una empresa, digamos una zapatería o una venta de zapatos más bien, un almacén de zapatos, pues yo tendría que escoger un nombre para ese almacén de zapatos que fuera consecuente con lo que yo estoy vendiendo. Si se supone que yo estoy vendiendo, por ejemplo, solamente calzado para hombres, para caballeros, o calzado deportivo para caballeros, pues lo ideal sería que mi nombre estuviera enfocado en calzado deportivo para caballeros, no cualquier tipo de calzados. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco eh, sport shoes, por decir algo, pues de alguna manera estoy identificando mi empresa con que estoy vendiendo calzado deportivo. Pero si a futuro, ojo, y aquí también hay que empezar uno como a mirar cuál es el objetivo a largo plazo que uno quiere con un determinado producto o un determinado negocio, es si ese negocio o ese producto va a cambiar. Porque, por ejemplo, si yo dentro de mi zapatería de tenis deportivos le coloco sport shoes y más adelante se me da la oportunidad de vender zapatos formales de material, probablemente no lo pueda hacer con la misma marca. ¿Por qué? Porque ya la marca no es consecuente con el tipo de producto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Utilizar otro registro de marca, otro logo, otro nombre que ya vaya de acuerdo con ese tipo de calzado. ¿Listo? Entonces, por eso hay que mirar para saber uno qué tan específico, qué tan general puede ser una identidad corporativa y que a futuro pueda expresar diferentes productos bajo el mismo concepto de marca. Entonces, hacia allá va la recopilación de la información. Por ejemplo, a la hora de hacer, digamos, la imagen corporativa de unos pañales, ¿qué creen ustedes que como información debería uno recopilar para desarrollar esa imagen corporativa de ese producto en específico? No sé, de pronto materiales Ajá, por ejemplo, ¿qué o los materiales se van a objetivos. utilizar en Ujú. el producto? Por ejemplo, ¿qué colores también van a utilizar esos materiales, ¿no?
Otra cosa importante es saber si son solamente pañales, por ejemplo, para niñas o para niños. Eso también podría llegar a ser relevante, ¿no? O si son unisex, por ejemplo. Por ejemplo, los tamaños. Si son pañales, pues yo no hablé si eran pañales para niños o para niñas, o sea, para personas pues de poca edad, sino también pueden haber pañales, por ejemplo, para ancianos. Entonces mire que allí cambia el panorama. Entonces cuando yo recopilo la información, lo que estoy buscando son datos que me sirvan a mí como diseñador para poder saber o relacionar los aspectos gráficos de esa identidad corporativa o los aspectos del nombre que yo escoja con ese determinado producto. Bien, entonces, por ejemplo, quién es el usuario, en qué contexto se está utilizando, porque no es lo mismo, por ejemplo, nombrar una marca de pañales o hacer una marca de pañales para unos pañales, por ejemplo, que son para resolver en el camino. Digamos que usted se va de viaje y usted necesita cambiarle rápidamente los pañales al niño. Eso no es lo mismo que unos pañales que sean especializados para el niño antes de dormir. Entonces, ¿por qué? Porque las características de los pañales de uno probablemente, digamos, recojan menos líquidos que los que va a utilizar por la noche cuando está durmiendo todo el resto de la noche, por decir algo. Entonces, información acerca de las características del producto, de los beneficios del producto, de quién es el usuario, de cuál es el contexto de uso. Sí, mire todo ese tipo de información que me va a servir a mí para poder generar la imagen corporativa. Entonces, una vez yo tenga clara esta información, lo que voy a hacer es una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas lo que voy a hacer es, o lo que les sugiero, es hacer como una especie de listado de conceptos sobre lo que les gustaría que representara ese logo. Por ejemplo, cuando yo veo el logo de Apple, la manzanita, yo veo que es digamos, un producto de calidad, que es un producto tecnológico, que es un producto costoso, que es un producto elitista. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que yo quiero que mi imagen empresarial o imagen de producto represente? Entonces, yo lo que hago es anotarlos. Y con esas anotaciones, con esos diferentes conceptos, entonces de allí puedo sacar el nombre. Entonces lo puedo sacar como, por ejemplo, como siglas, ¿sí? Como lo que significa, pues, digamos, la sigla del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿Sí? Entonces, mire que haber llamado a esa institución Servicio Nacional de Aprendizaje, pues obviamente era mucho más largo que un nombre corto y sonoro como SENA. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, algunas palabras de ese listado que escribí como lluvia de ideas y puedo empezar a combinarlas para tratar de generar un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer digamos, yo me dedico a vender repuestos para tractores y para maquinaria pesada agrícola. Entonces tengo el concepto agrícola, tengo el concepto, tengo el concepto, por ejemplo, de maquinaria pesada, tengo el concepto de trabajo fuerte, tengo el concepto de mecánica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo tomar la raíz de la palabra agrícola o agro y mezclarla con el concepto de la palabra mecánico, porque lo que vendo es repuesto. Entonces, agromecánica, ¿sí? Agromecánica posada, por ejemplo. ¿Listo? Entonces mire que allí puedo generar combinaciones de nombres y una vez tenga el nombre, entonces ya lo que viene es el ejercicio de bocetación, que aquí lo importante es que los aspectos gráficos sean consecuentes con esos conceptos que previamente yo dije que quería representar con mi identidad corporativa. Entonces aquí se convierte un poquito como en esa clase. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de los signos y los símbolos y las señales, iconos, cómo poderlos conceptualizar con ese triangulito, con la comunicación de los signos que es sintáctica, semántica y pragmática? Donde yo les decía que una cosa es la idea mental que yo tenía, otra cosa es lo que representara y efectivamente lo que signifique para el común de las personas.
Entonces voy a coger cada uno de esos conceptos y lo que hago es pensar en de qué manera gráfica representarlos para saber si efectivamente es el concepto que va a significar. Entonces, eso lo hago con los bocetos. Tomo el listado, por ejemplo, si es agromecánica, ¿de qué manera puedo representar el agro? Pues como un terreno cultivado o unos animales, ¿sí? Porque el agro es agricultura y agropecuaria, ¿no? O sea, animales y plantas. Y en el caso de mecánica, entonces cuando yo le digo mecánica o partes o repuestos, pues lo que me imagino es como un piñón. Entonces, si es como digamos, un campo cultivado y está saliendo el sol, yo puedo aprovechar como la redondez del sol en el campo y colocar como una especie eh, de piñón, ¿sí? Como si el sol fuera la representación de un piñón iluminando sobre los campos eh, de cultivos. Entonces allí tengo una idea, entonces la empiezo a bocetar, empiezo a tratar de generar eso. Y después cuando ya tengo el bocetico, entonces lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo con el tema de la digitalización, que es le tomo una foto, lo paso, lo abro en Illustrator, lo que hago es siluetearlo, ¿sí? Ponerle colores, bueno, todo esto, y luego empiezo a buscar tipografías cuyas formas estén asociadas al concepto. Y en este caso, cuando les hablo de tipografías asociadas al concepto, me estoy refiriendo a que no es lo mismo sí, no es lo mismo, perdón. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, utilizar una tipografía, vamos a ver, un momentico, yo vuelvo a cargar la página que ahí se quedó. Ya. Por ejemplo, si yo escojo una tipografía, una fuente como esta o como esta de aquí, pues estoy diciendo que es como una noche de descanso, sí, como esta noche es como una noche de descanso, es como una noche de relajación, a de pronto escoger bueno, mire por ejemplo esto, ¿sí? Que esto es como una noche de terror, es como una noche desorganizada donde no voy a dormir. Entonces mire que la forma, el texto es el mismo, pero la forma de la letra me está llevando conceptualmente a pensar en dos cosas diferentes. Entonces a eso se refiere con el tema de buscar una tipografía asociada al concepto. Y finalmente, cuando yo tengo la tipografía asociada al concepto y seleccionada la imagen, entonces lo que hago es seleccionar una gama cromática, es decir, apropiar unos colores que me permitan reforzar psicológicamente el concepto que quiero transmitir. Entonces, pues los colores, digamos, el verde, que es como la esperanza, el rojo, que es como la pasión, el blanco, que es como la paz, el negro, que me declara la seriedad, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, este es el paso a paso que vamos a tener que hacer para seleccionar nombres y para seleccionar la parte del logo de cada uno. ¿Listo? Eh, digamos que parte de este tema es que todos entendamos y hablemos el mismo lenguaje. Entonces aquí hay un pequeño glosario que les va a ustedes a aclarar por qué el término logo no es bien utilizado del todo.
¿A qué me refiero con no es bien utilizado? Pues que logo es una palabra que realmente significa varias cosas. Pero entonces vamos a ver cuál es la correcta manera de referirse a algo. Entonces, cuando yo hablo del logotipo, me estoy refiriendo a la imagen corporativa que está compuesta por tipografía. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de estas imágenes que tenemos acá, Coca-Cola es un logotipo, Google es otro logotipo, Walt Disney es otro logotipo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de isotipo, estamos hablando de la imagen corporativa que está representada por letras, pero es como una letra con un gráfico. ¿Listo? Entonces, o sea, que es la imagen corporativa compuesta por una parte gráfica, pero también que tiene letras. Entonces, por ejemplo, Lego es un isotipo. ¿Por qué isotipo? Porque, mire, tiene la parte tipográfica y la parte del iso, ¿sí? Que es como el aspecto gráfico, es el cuadradito. Por ejemplo, Nintendo, con este marquito de acá. Walmart, con la X. ¿Sí? Estamos hablando de Pepsi, que Pepsi es la parte del isólogo más la parte de la tipografía. Bien, estamos hablando de Starbucks. Entonces mire que Starbucks tiene la parte tipográfica y también tiene la parte de gráfica. Y cuando hablamos de isólogo es cuando solamente tenemos el aspecto gráfico, sin tipografía. Entonces, por ejemplo, el logo de Windows, el logo de Nike, el logo de Apple, el logo de Shell. A veces estas imágenes corporativas funcionan como isotipo o isólogo, es decir, las dos juntas o solamente la parte gráfica. Bien, hay algunas imágenes corporativas que son así. Yo soy partidario de ese tipo de hacer ese tipo de imágenes corporativas porque le permite a uno generar estrategias de posicionamiento diferentes. Bueno, isólogo también el logo de Mercedes-Benz. ¿Listo? Cuando hablamos de nombre, nos estamos refiriendo a la sonoridad de un conjunto de letras que conforman una palabra o una marca. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes Coca-Cola, es la sonoridad de ese nombre que a la hora de pronunciarlo, que lo que genera es recordación sobre este logotipo. Si yo les digo a ustedes Coca-Cola, ustedes ahí mismo se imaginan este logotipo y se imaginarán la gaseosa y se imaginarán, bueno, todos los valores y las cosas asociadas a ese tipo de producto. Pero cuando hablo del nombre como tal, estoy hablando de la sonoridad, ¿listo? Esa sonoridad es la que uno puede registrar. Y cuando uno hace una marca registrada, lo que está precisamente registrando la sonoridad de un nombre asociado a una identidad gráfica, ¿listo? Y a unos colores corporativos y a unas formas. Incluso uno puede registrar olores, por ejemplo, Glade. Imagino que saben qué es Glade, la compañía esta que vende ambientadores y ese tipo de cosas, tiene registrados muchos de sus olores. Así como, por ejemplo, las grandes marcas de diseñadores o de lociones de fragancias tienen registradas sus fragancias. Y cuando hablamos de marca, pues ya nos estamos refiriendo a todo lo que concierne todo esto, que es lo que lleva a posicionar. ¿Listo? Toda esta parte. Dentro del posicionamiento también hay un tema que es que es lo conocido como el branding. ¿Sí? El brand es marca, ¿no? Branding es como marqueando, eso es como la traducción. Pero realmente cuando nosotros hablamos de branding es aprovechar cualquier medio para poder lograr posicionamiento de nuestra marca a través de ese medio. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del branding, estamos hablando de la presencia que tiene mi marca sobre cualquier cosa. Entonces, un ejemplo es eso que ustedes están viendo allí. ¿Sí? Cuando yo saco una carpeta con mi nombre, cuando saco tarjetas corporativas con mi logotipo, una hoja o digamos, una factura con mi logo y con mi diseño, una hoja, carta membreteada, un sobre, un label de CD, bueno, todas esas cosas son los medios a través de los cuales yo voy a identificarlo como parte de mi empresa. Pero dentro del branding también digamos, hay empresas que han logrado a través del branding
hacer un posicionamiento de marca, no solamente de sus productos, sino de lo que son como marca. Por ejemplo, si ustedes ven Coca-Cola, Coca-Cola es una de esas marcas que más que una gaseosa se convirtió en un estilo de vida, porque ustedes ven que hay toallas Coca-Cola, que hay cortinas de Coca-Cola, que hay asientos, mobiliario de Coca-Cola, todos los diciembres entonces sacan por ejemplo, los adornos que uno le pone al árbol de Coca-Cola, los ositos, no sé qué, los camiones, esto, lo otro. Entonces mire que es una empresa que a través de muchos medios ha logrado brandear su marca, o sea, que su marca sea muy conocida a través de diferentes medios. Entonces, en eso consiste el branding. Entonces, más o menos a esto es lo que uno debería llegar, obviamente, con los productos y con los logos. Y bueno, para finalizar esta parte, entonces les voy a contar acerca del manual de identidad e imagen corporativa. Esto básicamente es un documento que tiene la historia de cómo fue concebida esa identidad corporativa, de cómo se debe utilizar, o sea, cuáles deben ser los usos correctos de esa identidad corporativa, qué tipo de qué tipo de imagen debe proyectar esa identidad corporativa, cuáles son los colores, los especifica con codificación, RGB, CMYK, colores hexadecimales, y que son estos códigos que nosotros ya vimos dentro de los diferentes sistemas de colores y que hacen que la imagen nunca pierda reconocimiento, sino que siempre genere un posicionamiento de marca, un reconocimiento. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un manual de identidad corporativa. Entonces, mire, por ejemplo, el manual de identidad corporativa de Ecopetrol. Mira que aquí está el tema de los colores. Entonces, mire que aquí está la codificación. Este amarillo es un Pantone 109C, en CMYK corresponde a 0 de cian, 10 de magenta, 100 de amarillo y 0 de negro. RGB es 255, 100, 211, 0 y el hexadecimal es este. Este entonces corresponde a estos valores y este corresponde a estos valores. También colores complementarios, entonces mire que los tiene codificados. Las recomendaciones, utilizar policromía, aplicar Pantone en tales cosas, para las visualizaciones en pantalla, referencia de RGB, aplicaciones digitales, no sé cómo. Por acá entonces el sistema de identidad visual. ¿Qué significa el hecho de que hayan escogido una iguana? Sí, la iguana verde es para nosotros un símbolo dinámico que acompaña en varias posiciones al logotipo de Ecopetrol. La iguana sola puede representar visualmente a la organización en ciertos contextos, no sé qué. Bueno, tienen incluso hasta mascota y un montón de cosas. Otros usos que puede tener el tema, las aplicaciones, entonces en señalética, en co-branding, en productos y soluciones, en banderas y no sé qué. Entonces, ese manual de identidad corporativa lo que hace es básicamente describir a la persona que va a trabajar con la imagen corporativa, diciéndole cómo usarla correctamente para que ella se posicione y no para que resulte lo contrario, de que se pierda precisamente ese posicionamiento. Entonces, mire, aquí están los elementos básicos, cómo se debe utilizar, cuáles son los tamaños mínimos permitidos. Si por ejemplo yo quiero sacar un lapicero, entonces necesito imprimirle o estamparle el Ecopetrol, pues lo puedo hacer hasta 100 píxeles, menos de ahí no, porque ya no va a ser perceptible. Usos permitidos en los colores, en los fondos, usos no permitidos, entonces que mover la iguana, cambiar las proporciones del logo, cambiar los colores del logo, mover la iguana. Bueno, entonces obviamente no hacer esto, ni cambiar las tipografías, ni ponerlas con bordes no sé cómo, ni sé cuándo, porque pierde reconocimiento de marca. Entonces, bueno, eso ahí se los dejo, pues esto obviamente no lo vamos a tener que construir, no vamos a tener que construir el manual de identidad corporativa, pero piense cada uno en como su imagen personal. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá
alguna identidad corporativa que yo he hecho. Este en el ejemplo del que les estaba hablando se me ocurrió. Y este es un logo que yo le desarrollé a una empresa que se dedicaba precisamente a la comercialización de repuestos para maquinaria agroindustrial. Entonces, este fue el logo que les hice. Entonces, esto es como el cultivo, la representación del cultivo, y el sol, que es como una especie de piñón representando como el sol en el cultivo. Este que es como una empresa que vende accesorios artesanales como pulseritas, aretes, bueno, ese tipo de cosas. Este que es una empresa que comercializa vehículos y propiedades, y si ustedes la ven ahí, pues obviamente qué tipo de vehículos y qué tipo de propiedades son los que comercializa, pues de alta gama, ¿no? Vehículos de alta gama y propiedades costosas. Bueno, esta fue otra propuesta que se hizo. Otra propuesta que se hizo. Como el desarrollo creativo, pues. Entonces, para mostrarles allí. Entonces, miren que es como una especie de camioneta y una casa. Esta es la imagen corporativa de un estudio de grabación. Una imagen corporativa de un servicio de internet de alta velocidad por fibra óptica. Entonces, esto es como la B, que tiene como la fibra óptica aquí adentro. Este que es un servicio que hubo aquí en Cali, no sé si todavía exista, de puntos gratuitos de internet en las estaciones del mío. Conexión a internet, un estudio de audio, una empresa de producción audiovisual. Ahorita con el tema de la pandemia y no sé qué, entonces había una empresa que vendía este tipo de accesorios como las pantallas, los tapabocas y todo eso. Entonces es el logo de la empresa, pues, que vende esta indumentaria para bioseguridad. El logo de una médico, de un proyecto de un CD compilado, obviamente de rock. Entonces miren que aquí está la silueta de la guitarra, y adicionalmente, como el producto se llama Rockomotora, pues es como una locomotora de rock, ¿sí? Entonces por eso las clavijas quedaron así como, bueno, una abogada de familia, pero se ve la casita. Una empresa que hace eventos, desarrolla eventos pues musicales y todo eso. Esta es una constructora, un electricista, una empresa que se dedica a la limpieza criogénica de equipos industriales, una repostería, bueno, joyería. Este es el logo de una banda musical con temas ecológicos, una clínica de psiquiatría, una marca pues de pollos congelados, una empresa que hace asesorías en outsourcing de negocios, un sistema de una aplicación que notifica a los abogados sobre las decisiones de juzgados. Ella es cantante, entonces pues es como aquí está la K y la M, o sea, las siglas de su nombre. Identidad corporativa de una rehabilitadora oral, pues de una dentista. Unos jeans, una marca de jeans, un spa. Bueno, ahí hay varias cosas, pues. Es de una empresa que trae casilleros, mercancía a través de casilleros en línea.
una droguería. Entonces se le hicieron estas tres propuestas, creo que fueron, no, dos propuestas, esta y esta. Una página web, no sé si esto salió, que era de un arquitecto, entonces era como para que los arquitectos publicaran sus portafolios en línea. Una persona que cría caballos, una clínica de rehabilitación oral, un suavizante de ropa, venta de alimentos como cereales y ese tipo de cosas. Bueno, hay varias cosas. Entonces, bueno, algo, digamos, empiecen a pensar ustedes en la identidad corporativa que quieren implementar. Entonces, vayan pensando en un nombre, si es el nombre de ustedes, entonces, ¿cómo se representarían a ustedes? Con qué, a través de qué nombre, a través de qué símbolos gráficos, a través de qué, bueno, de qué determinadas cosas. Bueno, ahí les dejo pues la inquietud con esto. Uf, que faltan bastantes. Otras propuestas allí. Bueno, entonces, bueno, listo, muchachos. Próxima clase. Entonces, quedamos en lo siguiente. Próxima clase vamos a hacer revisión de los proyectos, ya es la última revisión de la parte de la revista. Y lo siguiente es que quiero que ya vayan pensando en ideas sobre el nombre que van a seleccionar como marca y la parte de la relación pues como de los gráficos, o sea, hagan como un logo para ustedes. Si ustedes fueran a montar una empresa, ¿cómo se llamaría esa empresa? ¿Qué misión tendría esa empresa? O sea, ¿a qué les gustaría dedicarse en esa empresa? Y con qué imagen corporativa, es decir, que desarrollen el logotipo o el isologo o el isotipo, dependiendo de lo que sea, de acuerdo pues a lo que vimos hoy, de cómo les gustaría que se viera la identidad corporativa de su empresa. Entonces empiecen a trabajar la idea, no necesariamente traigan la ya vectorizada ni nada de eso, sino empiecen a trabajar la idea y si lo tienen en boceto y tal, bien. ¿Qué les recomiendo? Que naveguen por internet inicialmente para ver detalles y cosas que les guste, ¿sí? Como estilos, qué tipografía pueden utilizar, cómo pueden ubicar la tipografía o las fuentes, los colores que pueden utilizar, formas, estilos de diseño, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la próxima clase entonces vamos a trabajar precisamente en eso. O sea, la idea es que cada uno de ustedes pase y me muestre más o menos lo que tiene como logo o la propuesta que tiene y yo le voy a ayudar a organizarla, ¿listo? Para que quede ya bien y con esa identidad corporativa y con la gama cromática que ustedes cojan, entonces como proyecto final vamos a hacer una multimedia portafolio donde ustedes muestren sus proyectos. Entonces, bueno, por lo pronto vayan pensándolo y la próxima semana ya vamos oficializando qué textos quieren implementar, qué figuras quieren implementar, cómo lo quieren hacer y yo les colaboraría entonces con eso. Entonces, por ahora vamos a dejar hasta allí. Última ronda de preguntas por si alguno tiene alguna. Listo. Entonces nada, muchachos, vamos a dejar hasta allí, avancen en la entrega. Acuérdense de los trabajos en clase que tenemos pendientes. Con lo de los trabajos en clase,
Entonces, les recuerdo aquí cuáles son los que tienen los trabajos en clase que están pendientes, que son la caricatura que hicimos con ese filtro de Photoshop que se llama Liquify, y tenemos pendiente una que se llama zapato composición, que esa la vamos a ver la semana que viene. ¿Listo? Entonces la semana que viene vamos a ver ese ejercicio, y ese ejercicio sería para entregarlo dentro de 15 días. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere, y trabajen pues bastante para que la próxima clase podamos resolver bastantes inquietudes. Entonces nos pillamos. Feliz resto de tarde. Gracias. Hasta Vale, luego. vale, que estén bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que estén bien, cuídense.